Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos al Ministerio de Acción Positiva. Con ustedes su anfitrión, el diácono Rafael Tobal. Y hoy vamos a estudiar Daniel 6, del versículo 16 al 28. Vamos a tener al primo Manuel Ramírez, que nos lleve en oración, por favor. Amén. Manuel, por favor. Dios Padre Todopoderoso, primero te damos gracias. Gracias infinitas por la vida, por permitirnos estar aquí presentes. Gracias por permitir que nos reunamos en esta plataforma. Ilumina nuestra mente, nuestro pensamiento y permite que este estudio de hoy sea un recibimiento para nuestra alma, sea una apertura para nosotros mismos, para contigo, Señor. Te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a tener la lectura de la Santa Palabra de Dios del versículo 16 hasta el 28 de Daniel 6 por la sierva Daisy Tobal. Ok. Voy a darle lectura a Daniel 6 del 16 al 28. Comienzo. Entonces el rey mandó que trajeran a Daniel y le echaran en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: tu Dios, a quien tú sirves con perseverancia, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la boca del foso. Y el rey la selló con su anillo y con el anillo de su dignatario, para que la situación que Daniel no se pudiese alterar. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No dejó que le trajeran concubinas y le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú con tanta perseverancia sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh, rey, vive para siempre. Mi Dios envió a sus ángeles, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey de que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueran echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz abundante a vosotros. Doy orden de que todos los dominios de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y portentos en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este mismo Daniel próspero durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro, el persa. Amén. Amén, amén. Bueno, qué historia esta, muy importante, muy interesante. Vamos a tener al primo Manuel Ramírez que nos, por favor, nos explique qué ha pasado aquí en
en esta lectura? Bueno, ya después de el rey, en los versículos anteriores, ya después de haber sido embaucado, para que metiera a Daniel con los leones, o sea, prácticamente una trampa, pues lo que ha sucedido aquí es que Daniel, ¿verdad? Dios ha protegido a Daniel y le ha dado como el sello de confianza divino del Señor. Y entonces al rey no le ha tocado más que reconocer la grandeza del Señor a través. Amén, amén, amén. Esto es cierto, sí. Miren lo poderoso que es nuestro Dios. Él nos protege a nosotros y cuando somos conspiradores, las cosas no nos van a ir muy bien a nosotros. Y usted sabe que eso es muy común en nuestra vida cotidiana y nuestra vida espiritual también, que siempre van a haber personas que conspiran contra los demás. Vamos a ver que el hermano René, por favor, nos explique cómo pasó todo esto, hermano. ¿Cómo llegó esto a suceder? ¿Por qué? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Prenda su micrófono, hermano René, por favor. Eso pasó, ¿cómo pasó? Eso fue que los sátrapas y gobernadores tramaron y conspiraron para que contra Daniel, para que el rey pasara un edicto de que no se adorase otro Dios más que al rey y ningún otro hombre, porque ellos sabían que Daniel era fiel a su Dios y esa era la única manera que podían deshacerse de Daniel, porque era un hombre recto en todos los aspectos. Entonces el rey embaucaron al rey o lo engañaron, el rey pasó el edicto. Entonces después, de acuerdo de la ley medo-persa, cuando el rey medo-persa pasaba una ley, no podía ser abrogada, no podía ser cambiada, ni él tenía el poder, tenía que cumplirse. Entonces el rey no tuvo más que a obedecer la ley que él pasó y Daniel fue tirado al pozo de los leones, pero vimos, como dijo el hermano Manolito, que la mano de Dios se vio y al fin y al cabo los conspiradores terminaron destruidos y el Dios Todopoderoso fue engrandecido por siempre y para siempre. Amén, amén, amén. Excelente. Vamos a continuar y a permitirle a la hermana Daisy que nos diga aproximadamente cuándo ocurrió este suceso, este incidente en la historia bíblica. Prenda su micrófono, hermana Daisy. Ok, esto pasó alrededor del año 522 antes de Cristo. Amén, amén, amén. Quiero hacerle una pregunta ahora, a ver si alguien me la puede contestar. Aquí estamos hablando de este rey que comenzó a gobernar, Darío. Entonces, ¿cuál fue el predecesor de Darío? Si alguien tiene conocimiento para ver si conocemos más. Vamos a dársela al ministro. Ministro. Ciro fue el precededor del gran, Ciro el Grande. Eso es Correcto. correcto. ¿Por qué traigo la pregunta a colación? Porque usted se acuerda que cuando hablamos en el capítulo 5, estuvimos de acuerdo que esos sucesos en el capítulo 5 sucedieron alrededor del año 538 antes de Cristo. Entonces ahora estamos saltando al 522, alrededor del 522. Entonces por eso que le estoy mencionando, esto es importante, que antes de este rey, de Darío, había Ciro el Grande que gobernó por varios años. Si no me equivoco, creo que gobernó por 11 años, ministro, el Ciro el Grande. Entonces, por eso que se ve esta distancia, ¿verdad? Porque no creo que Daniel, no creo que
que Darío gobernó por mucho tiempo, hermano, pero Sí. Él gobernó del 522 al 489. Oh, Duró bueno. mucho más que Ciro. Oh, ok. Hermano René, ¿usted quería decir algo? Sí, hermano, pero no, cuando terminamos el próximo capítulo, es cuando en el 539 es que cuando el imperio medo-persa ocupa al imperio babilónico. Entonces ahora dijeron el 522 es más para atrás de eso, hermano. Sí, pero porque no se ve la continuación de esto. Dice que esto ocurrió estamos hablando de Darío en el año 1522 alrededor. Hubo un espacio ahí que no lo cubrimos. Entonces yo quería para que la audiencia entienda que en ese periodo hubo otro rey, aunque no se menciona aquí por alguna razón. Sí hubo otro rey que fue Ciro el Grande, como expresó el ministro. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a continuar y vamos a pedirle al hermano Miguel que por favor nos puede decir, nombrarnos quiénes son los participantes en este episodio aquí del capítulo 6 de Daniel 6. Bueno, los participantes, en primer lugar, el protagonista es Daniel. Ok. Y luego el rey Darío es que se deja convencer de los sátrapas de la trampa que le hicieron a Daniel. Y ahí nomás menciona a Daniel, los ángeles, los leones y al rey Darío. No menciona a más nadie. Exacto, sí. Bueno, hay varios personajes, como dice Miguel, los ángeles, los leones, Darío y Daniel. Sí, los otros, los sátrapas y los sabios y todos estos conspiradores fueron mencionados en los 14 versículos anteriores. Bueno, vamos a pedirle al ministro que nos diga en detalle por qué pasó todo esto, ministro. Bueno, si fuéramos a decir qué fue lo que promovió que esta gente colaboraran en contra de Daniel, podríamos decir que simple y llanamente la envidia, ¿right? Que es muy común en los gobiernos. Esto está sucediendo hoy en día en todos los gobiernos. En Dominicana siempre conspiran con el que está arriba para derrocarlo, a ver si ellos se quedan y así. A veces no tiene que ver, en este caso eran de diferentes nacionalidades. En los Estados Unidos es igual, es común conspirar. En los trabajos, ustedes saben que es igual, hay gente que usted le cae como piedra sin usted hacer nada y quisieran hasta destruirlo. Es el pecado de la envidia que lleva a cabo a estos zápatas. Recuerden que Daniel era el más sabio de todos. Dentro de los 120, nombran a 3 que eran encargados de ello. Y de esos 3, el más sabio era Daniel, siendo judío, imagínense. Y los años que tenía Daniel ya sirviendo en Babilonia, porque era por año y por rey. Fíjense qué cosa más grande, ¿eh? Este rey son los iraníes, vamos a decir hoy en día. Sí. Y los iraníes y los judíos hoy en día son enemigos cabales. El enemigo más fuerte que tiene ahora mismo Israel es Irán. Sin embargo, en aquel periodo, esos son los reyes que le permiten, primero Ciro le permite que ellos se vayan y retornen a su tierra, y Darío continúa con esa política. La vida da vuelta y giro, y es muy bueno entender que a veces tenemos que tener cuidado, que lo que le deseamos a otro nos puede pasar a nosotros. Los que terminaron en la fosa de los leones destruidos fueron los zápatas, sus familias, y perdieron todo lo que ellos habían adquirido. Amén. Eso es muy importante, que lo que acaba de mencionar el ministro, porque así es. A veces personas le desean mal a otra persona y ellos son los que terminan perjudicados. Porque si el Señor está de tu parte, Él siempre te va a proteger. Si tú eres una persona fiel al Señor, Él te va a proteger y guiarte en todo lo que hagas. Esto fue un gran ejemplo de que Dios es todopoderoso. Ha pasado un hecho trascendental aquí, que Daniel sobrevivió en la fosa de los leones.
hay que tener fe en el Señor y creer que todo es posible para Dios. Aunque no es posible para los hombres, es posible para el Señor. Ahora yo quiero darle la oportunidad a mi amada tía Neti para que nos diga un par de palabras y que nos diga dónde pasó esto, tía. Tía. Bueno, pasó que en verdad que después de Darío coger el poder, tú sabes, esto fue, ¿verdad? Eso fue en Babilonia, durante en Persa y lo Meda, ¿verdad? Amén. Entonces, exacto, sí. pasó esto como hablaba el sobrino Eddie, de la envidia de esto. Tú sabes que los funcionarios que estaban al lado de Darío tenían envidia. ¿Por qué? Porque ellos veían ¿verdad? Todo el bienestar que recibía Daniel. Amén. Pero nunca ellos se podían dar cuenta que él estaba dirigido por Dios. Okay. Y que esto pasó para que todo dice un plan. Las cosas de Dios suceden para que uno cada día se dé cuenta de que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Que siempre van a suceder cosas buenas. ¿A quiénes? A los que están del parte de Dios. El hombre bueno siempre va a estar dirigido por Dios, porque como le pasó a Daniel, que verdad, sabemos lo feroz que son los leones y no le pasó nada, los ángeles lo protegieron. Y eso quizá nosotros no le demos mucha, diríamos, pero hay que darle importancia. ¿Por qué? Porque ahí vemos el poder de Dios y que Dios siempre va a estar ¿con quién? Con el que es bueno y justo. Y que cada uno debe ser más honesto, practicar siempre la justicia y la honestidad. Amén, amén. Ustedes entienden que la palabra es clara, que dice que los impíos Dios lo va a destruir, la gente que está conspirando contra los caminos de Dios, con la gente de Dios. Es decir, el creyente va a ser protegido por el Señor, va a prosperar, va a andar bien, va a vivir larga vida, pero el impío la va a pasar mal. Y miren lo que pasó aquí con estos conspiradores, fueron destruidos completamente. Y esta era gente de gran alcurnia, de que estaban alrededor del rey Darío. Entonces, conspiraron, ¿por qué? Porque vieron que Daniel tenía muchos beneficios. Entonces, nosotros debemos aprender de esto y aplicarlos hoy en día, que tenemos que protegernos de los malvados, pero que el Señor, si te anda con el Señor, usted va a andar bien. Yo tengo muchas amistades. Conocí un muchacho por allá, un muchacho dominicano en unas vacaciones que estuve por allá, y yo siempre le mando las escrituras y él me dice, ¿cómo está usted, señor? Y digo yo, caminando con Dios. Esa es siempre mi respuesta. Él dice, amén. Entonces nosotros, eso es lo que debemos ver y proyectar a los demás, que nosotros estamos caminando con el Señor. Y dice, pues usted está progresando, usted le está yendo bien, usted se ve bien, hermano. Usted no parece que tiene 61 años. No, porque Dios está con uno. Entonces, es lo que debemos hacer. Vea, ministro. Después le vamos a dar una parte a René que quiere decir algo, pero miren, Sí. para ponerlo en contexto de algo que acaba de suceder recientemente, hace 4 años en la República Dominicana habían unos turbanes que usted no le podía decir ni nada, eran dueños del mundo, desde el procurador hasta el ministro de la presidencia. ¿Y usted sabe dónde están hoy esa gente? En la cárcel de Najayo. Esa gente eran los príncipes que habían desfalcado y controlaban la nación, oigan, y acababan con cualquiera.
donde quiera y cuando quiera. Y miren cómo están hoy en día. En la cárcel de Najayo, que salió un señor ayer diciendo que el señor Peralta, que era el ministro de la presidencia, si no me equivoco, está pasando un tiempo muy difícil en la cárcel porque tiene 2 mesitas y es lo único que tiene. Entonces, eso nos sirve a nosotros para aprender. Sin embargo, lo que dice nuestra tía es así: el justo que ama la justicia y es bueno ante Dios, aunque muera vivirá, dice la palabra. Y con eso le doy la palabra a René, que parece que quería aportar algo. Tiene que Sí, aprender. Ya. sí, hermano, que vemos como, de nuevo, como dice el segundo mandamiento, que los hijos pagan por el pecado de los padres, porque miren a esos príncipes, todo, cogieron a la familia entera, a los niños, a toda la persona y lo echaron a la fosa de los leones. Eso me vino el segundo mandamiento, que si pecamos, le faltamos a Dios, a veces nuestros inocentes hijos pagan por nuestros pecados. Eso era todo. Así es. Amén. Amén. Vamos a tener al primo Valdo para que nos dé un resumen de lo que hemos discutido hoy, de acuerdo a su entendimiento, lo que ha transcurrido en este hermoso capítulo. Primo Valdo, por favor. Ok, entonces lo que yo entiendo es que por causa de la envidia, como ya antes se había dicho, la envidia lleva a la persona a cuestionar sobre otra que ven el proyecto de vida de él, la forma de vida, que es una persona buena. Entonces, como el caso de Daniel, que fue elegido de 3 presidentes y era uno, ¿verdad? Entonces, ellos sentían envidia, entonces lograron que el rey Darío se pusiera en contra de Daniel. Entonces, al no poder cambiar la ley, porque decía que no se podía cambiar la ley, entonces el rey Darío accedió a tirarlo en la fosa de los leones. Entonces, pero él sabía también al momento de tirarlo, y él dice que él se fue a dormir y que no pudo dormir porque algo le estaba remordiendo, ¿verdad que sí? Entonces, no pudo dormir, no le llevaron sierva para que durmiera con él, ni le llevaron música. Entonces, él se levantó temprano en la mañana y a llamar a Daniel, entonces a decirle como que si estaba vivo todavía, ¿verdad que sí? Entonces, Daniel le respondió que sí, que estaba bien y que Dios, el Dios que le sirve, le mandó ángeles que le amarraron la boca a los leones. Entonces, eso da a entender de que el Dios de Daniel era más fuerte que todas las cosas. Amén, amén. Entonces, al rey darse cuenta de la fosa, entonces, y mandó a buscar a los que estaban en contra y lo lanzó junto con su familia a la fosa de los leones y de una vez lo devoraron. Entonces, eso da a entender de que el Dios de Daniel era un Dios real, verdadero. Amén. Y que es un Dios de todos los siglos, ¿verdad que sí? De todos los tiempos y todos los siglos. Entonces, es real ver que el Dios de Daniel es un Dios real. Y lo que hizo fue que mandó a escribir todas las naciones y todos los pueblos que adoraran el Dios de Daniel. Entonces, que ese es el Dios verdadero y el Dios de todos los pueblos y de todo el mundo. Amén. Amén, amén. Excelente, primo. Así es. Dios es verdadero. Y usted sabe que a veces a la gente hablan que nosotros los cristianos esto, que nosotros, y nos ponernos faltas. Pero yo estuve escuchando los otros días un mensaje de alguien que estuvo diciendo que aquellas personas que murmuran la Biblia es porque todo lo que de la Biblia dice se le aplica a ellos en su vida, de la manera que viven, de la manera que se comportan. Amén, amén. Con sus vecinos, con sus amistades, con su familia. Entonces, ellos por eso que viven criticando la Biblia.
nosotros sabemos que la mayoría de los cristianos son gente buena y debemos ayudar a nuestros hermanos cristianos. Siempre yo me alegro cuando Dios me presenta la oportunidad de que nosotros podamos asistir a algún hermano cristiano, porque ¿a quiénes debemos asistir primero? La gente de la fe que andan en los caminos de Dios, primo. ¿Sí? Amén. Para escuchar y cuidarlo y eso. Y bueno, Dios le ha demostrado, creo, a todos nosotros que si nosotros caminamos por los caminos de Dios, las cosas van a ser totalmente diferentes. Vamos a, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, si no, ok, ministro. No, era para pedirle que me permitiera hacer la oración de clausura para orar por la mamá del primo, que usted sabe que está convaleciente. Amén. Y comunicarlo. Entonces, ok, perfecto. Amén. Entonces, si no hay comentario, vamos a inclinarnos hacia Dios, a ponernos en un consenso de corazón, de arrepentimiento y benevolencia, y pedirle a Dios, amantísimo Padre, te damos gracias primeramente porque estamos vivos, Señor. Porque estamos aquí y tú nos permites el privilegio, Señor, de estudiar tus sagradas escrituras, que nunca pasa de ser, Señor, ni nunca pasará, dice la Sagrada. Te pedimos de una manera especial por la mamá del primo, por Olguita, Señor, que va a ser operada, Padre, que tú pases la mano sobre su cuerpo, que tú pongas entendimiento en la mano de esos doctores, Señor, para que su cuerpo sea sanado, Padre externo. Te pedimos, Señor, con toda la piedad del mundo, que tú pases un aliento y un manso puesto, Padre Santo, en el cuerpo de Olguita en este momento para que ella te confiara en ti y ella pueda salir de todo bien. Todo esto te lo pedimos, Señor, en la sangre remidora de Jesucristo, y el pueblo de Cristo dice amén. Amén, amén. 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 Amén.